Quinto año de secundaria del Colegio Corazón de Cristo. En esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso al tema que luego vamos a tratar, que es el tema después de la guerra con Chile, por supuesto. Estamos hablando de lo que es historia de Perú. Como ustedes pueden darse cuenta, la guerra del Perú fue consecuencia luego de una crisis económica tremenda, ¿no? El Perú, digamos, después de su emancipación, de su independencia, pasa por un proceso en el cual le costó mucho ordenarse, porque casi todos los gobernantes fueron militares. Y el robo, la corrupción y el asalto era pues el pan de cada día, ¿no? Ya las cosas van a ordenarse un poco con Ramón Castilla, ¿no? Quien va a ser el que va a ordenar, digamos, los gastos a través del primer presupuesto, ¿no?, de la República. Recordemos que Ramón Castilla es también el que va a crear escuelas, colegios, vías férreas, cosa que el Perú no contaba. Esto fue un avance interesante, ¿no?, pero no fue suficiente, porque el Perú pues tuvo épocas maravillosas, ¿no?, como por ejemplo la bonanza del guano, ¿no?, que nos trajo muchísima cantidad de dinero que no supimos aprovechar por la mala administración de nuestros gobernantes, que más se dedicaron, como les dije, a robar, a asaltar al país, en vez de trabajar por el Perú. Pues se dedicaron a hacer prácticamente lo que no debían hacer. La corrupción que hoy en día pues vive el país es una corrupción que nace, digamos, desde la llegada de los españoles. Bueno, veamos, ¿qué es la Guerra del Pacífico? La Guerra del Pacífico fue un conflicto donde se enfrentó Chile, Perú y Bolivia. Comenzó en el año 1879, cuando en Chile gobernaba Aníbal Pinto Garmedia. En realidad esta fue una guerra ya planificada por Chile, ¿no? Chile tenía desde muchos años, 20 años atrás del inicio de la guerra, ya Chile se estaba armando para su expansión, ¿no? Porque su propósito era pues crecer como territorio. Era una franja muy pequeña. Y ya pues esto lo tenía pues preparando Chile. Y eso lo sabían los gobernantes del Perú, no es que ellos eran ciegos a esto ni sordos, ¿no? Ya lo sabían. Por eso es que Ramón Castilla dio esa famosa frase de que si Chile compraba un barco, el Perú debía comprar 2 barcos. Sin embargo, bueno, como siempre, pues nuestros gobernantes no hicieron caso a esto y siguieron su vida de despilfarro, ¿no? Bien, continuamos. ¿Por qué se produjo? La principal causa fue la poca claridad en la frontera norte del país. Bueno, definitivamente no habían pues, digamos, tratados, ¿no? Las fronteras estaban pues, digamos, abiertas, ¿no? No había tratados, no había un tratado limítrofe entre los territorios, ¿no? Si es cierto, había pues digamos, disposiciones, normas, no eran claras, no estaban bastante digamos, establecidas legalmente por cada país, ¿no? Las riquezas que allí se encontraban pues hacían que los países pues codiciasen, ¿no?, estos territorios, ¿no? Y estamos hablando en este caso del salitre, ¿no?, que era el mineral codiciado por muchos países, especialmente por Inglaterra, ¿no? El salitre era el mineral que se utilizaba para la agricultura. Estamos hablando que primero fue el guano, ¿no?, pero después el guano fue desplazado por el salitre. Y estas zonas ricas en salitre, estamos hablando desde Antofagasta, Tarapacá, Arica, ¿no?, eran explotados por privados, ¿no? Y muchos de estos, digamos, consorcios privados eran ingleses y eran chilenos. Entonces hablamos de un territorio codiciado por Chile por la gran cantidad de minerales. De hecho, que hubo una especie de conversación en secreto entre Inglaterra y Chile, porque fue Inglaterra quien armó a Chile para que luego pues lanzase esta expansión de guerra contra 2 países que no tenían absolutamente nada. Estoy hablando nada en cuanto a armamentismo. El Perú tenía pues un arsenal bélico que pues databa de la guerra de la independencia, ¿no?,
Bolivia no tenía casi nada, ¿no? Estábamos con los avancargas, mientras Chile ya se estaba armando y el Perú sabía de esto. Aún así no tomó las debidas precauciones. Por otra parte, había un pacto secreto, digamos, firmado en 1873 entre Perú y Bolivia, que luego posteriormente Chile va a sacar como pretexto para declararle la guerra al Perú. El Tratado de Límites con Bolivia de 1866. El límite entre Chile y Bolivia era en el paralelo 24, como se observa aquí en las imágenes de latitud sur. Chile y Bolivia se repartían las ganancias del guano y otros minerales en la zona comprendida entre el paralelo 23 y 25, como observan ustedes aquí. Acá había gran cantidad de salitre. Aquí pues estamos hablando de un territorio rico en salitre, hoy territorio rico en cobre, ¿no? En cobre. Acá está Perú, que también estaba pues en una zona rica en salitre, pero abandonada por los gobiernos de entonces, ¿no? El Tratado de 1874 entre Chile y Bolivia se confirmó el límite del paralelo 24. Pues no había nada definitivo aquí al respecto, ¿no? No había, digamos, una ley que pues sea estrictamente aceptable, ¿no? Simplemente fueron una especie de conversación, ¿no? Se suprimió la zona en que se compartían las ganancias aduaneras, pues una conversación. Bolivia se comprometía a no subir los impuestos a las empresas chilenas ubicadas al norte del paralelo 24. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí hay algo bastante extraño, ¿no? Mientras que Bolivia dice no vamos a subir impuestos, ¿no? Se va a cobrar los impuestos tanto a los explotadores ingleses como a los chilenos, que eran empresas privadas, ¿no? Sin embargo, sucede algo que va a cambiar la historia. Observemos aquí, pues esto era territorio boliviano. El Perú no limitaba con Chile, ¿no? Chile estaba desde aproximadamente el paralelo 25 hacia abajo, ¿no? Y Bolivia tenía salida al mar, hoy no lo tiene. Antecedentes directos. Este es el presidente de Bolivia, Hilario Daza, decide cobrar impuestos. ¡Oh, qué extraño! Hilario Daza decide cobrar impuesto a las compañías chilenas de salitre ubicadas al norte del paralelo 24. Es decir, lo que básicamente ellos habían acordado no hacerlo, inmediatamente lo hacen. Muy extraño, ¿verdad? Estas se niegan a pagar, por lo que Bolivia ordenó embargar y sacarlos a remate en febrero de 1879. Lo que pasa es que Bolivia se sentía confiado que Perú, ¿no?, que era su aliado por lo bajo, ¿no?, ni tampoco era un aliado por lo bajo en secreto, porque Chile sabía también de la alianza entre Perú y Bolivia, pues decía, no, yo voy a hacer esto y pues Chile y Perú va a venir en defensa de nosotros. La existencia del tratado secreto de alianza que Perú y Bolivia firmaron en el 73 no era nada oculto, ya Chile lo sabía, ya pues, porque tenía informantes de Bolivia, pues, y de Perú también, ¿no? Entonces esto serviría como pretexto para que Chile luego le declarase la guerra al Perú. Los hombres de guerra. El ejército chileno, 2.500 hombres. El ejército de Perú y Bolivia, 3.000 hombres, y Perú 8.000 hombres. Estamos hablando del ejército que estaba en el sur, ¿no?, en el sur. Pero luego vamos a ver cómo toda esta historia cambia. El ejército chileno estaba muy bien armado. El ejército peruano pues estaba tremendamente en desastre, ¿no? Teníamos armas de diferentes marcas, teníamos cañones de la época de la independencia, mientras Chile contaba con pues armas de última generación, cañones Krupp de última generación y equipamientos pues de lo más adelantado, ¿no?, digamos a la época, ¿no? Los peruanos ni los bolivianos tenían pues tales armamentos. En cuanto a nuestra marina, pues nuestra marina era, al igual que Bolivia, pues un desastre, ¿no? El soldado chileno, peruano y boliviano, como ustedes pueden ver, este es el soldado chileno, ¿no?, muy bien pertrechado, con botas pues inglesas, casimir, ropa inglesa, pues tenían su mochilera, tenían su gorro,
tenían sus bolsas donde llevaban sus víveres, se llevaban sus cuadernillos de apuntes, tenían cantinfloras y rifles de una sola marca que utilizaban una determinada bala, y no necesitaban pues cambiar de balas porque definitivamente había una sola marca, ¿no? El ejército peruano pues era un ejército mal pertrechado, tenía diferentes armas, ¿no? Muchos de ellos eran de cartuchos de cartón. Bueno, y el ejército boliviano estaba en peores condiciones todavía. Chile, la escuadra chilena, hablamos de las escuadras de barcos, el Banco Encalada, la Covadonga, la Esmeralda, el O'Higgins y el Chacabuco. El Banco Encalada, la Covadonga, el Esmeralda y el O'Higgins eran pues barcos que estaban muy bien equipados, algunos de ellos como el Banco Encalada eran acorazados. El Perú tenía el Huáscar, que era un monitor, no era una nave grande, digamos, era una nave pequeña que medía aproximadamente 55 metros, ¿no? De bajo calado. El Atahualpa, que era un barco de madera, la Independencia, este sí era un acorazado, pero de muy poco blindaje, el mejor que tenía el Perú, que lo perdimos apenas inicio de la guerra. El Manco Cápac, que era un barco de madera, la Unión y el Pilcomayo, que también eran barcos de madera, ¿no? Las campañas se dividen en las siguientes: campaña de mar, que empieza en 1879, aproximadamente entre abril, y culmina en octubre, ¿no? La campaña de Tarapacá empieza en noviembre de 1879, ¿no? La campaña de Tacna y Arica en 1880, la campaña de Lima 81 y la campaña de la Sierra entre el 81 y 83. Casi 4 años y tanto estuvieron los españoles dentro del territorio peruano. La campaña del mar fue, pues tenemos la campaña del combate naval de Iquique el 21 de mayo, bloqueo del puerto de Iquique por parte de las fuerzas chilenas, ¿no? El barco Huáscar, acompañado con la Unión, fueron a desbloquear este puerto, se dirige hacia el Callao y sorprenden a las escuadras peruanas. En Iquique queda la Esmeralda al mando de Arturo Prat y la Covadonga al mando de Carlos Condel. Ya sabemos que en este combate de Iquique nuestro barco Huáscar pues va a hundir a la Esmeralda, va a salvar a los chilenos, ¿no?, que estaban en el mar, no a los que habían ido al mar, va a morir Arturo Prat aquí, mientras que nuestro barco, que era la Independencia, pues definitivamente persiguiendo a la Covadonga, va a encallar, va a chocar con una roca marina, se va a hundir. Los chilenos van a regresar con la Covadonga y van a disparar a los peruanos que están en el agua, nos los van a salvar, los van a disparar, los van a ametrallar para matarlos, mientras Grau estaba salvando a los náufragos de la Esmeralda, ¿no? Posteriormente, ya una vez de haber perdido tiempo salvando a los náufragos de la Esmeralda, va en busca de la Independencia, y al observar Carlos Condel de la Covadonga que se acercaba el Huáscar, huyen y abandonan a algunos sobrevivientes de la Independencia, ¿no? Algo que pues es digno de admirar de Huáscar, es que salva a los náufragos, mientras los chilenos los terminan pues por matar a muchos de ellos, ¿no? Se acerca Huáscar a la embarcación peruana al mando de Miguel Grau, comienzan los cañonazos, Grau lanzó al Huáscar sobre la Esmeralda, la hunde al grito de "al abordaje, muchachos", para saltó a la cubierta del buque del adversario y muere, pues, ¿no? Muere en un episodio tremendo Arturo Prat. Prat muere en el Huáscar, en el barco Huáscar que se encuentra hoy en Talcahuano, en Chile. Hay una especie de digamos, un pequeño monumento que se le hace en esa zona donde murió Prat, ¿no? Que es una especie de placa de bronce donde dice en honor a Prat, ¿no? Por esa muerte que tuvo, ¿no? La Esmeralda se hunde, la Covadonga derrotó en Punta Gruesa Independencia. Bueno, no es que la derrotó, sino que hay que entender que
la Independencia se hundió porque se chocó con una roca marina y ahí se hunde. Es decir, ni siquiera tuvo enfrentamiento con la Covadonga, no hubo un enfrentamiento, no hubo un combate, ¿no? La Independencia se hunde sola. Esto es lo más ridículo que podíamos decir, ¿no? Perdimos nuestro mejor barco simplemente porque More, que estaba a cargo de la Independencia, no leyó bien las cartas marinas y se dirigió en una zona donde había una roca marina y la hundió, pues. El combate de Punta Angamos fue el 8 de octubre, la escuadra chilena dio alcance al Huáscar, causando la muerte de Grau. Bueno, en definitiva, se encontraba el Huáscar con la Unión, la corbeta Unión, se encontraban cerca de Angamos, pues tratando de llevar víveres y armamento a las tropas, y en esta oportunidad es rodeado pues por los barcos chilenos, por 6 barcos chilenos, quienes finalmente pues en una guerra de tiros y francos terminan pues matando a Grau y pues inhabilitando al Huáscar. Hay que recordar que el barco Huáscar tenía un blindaje de 4 pulgadas, ¿no? Los blindajes chilenos tenían 8 pulgadas. Ahora, los proyectiles chilenos eran proyectiles muy poderosos que traspasaban pues prácticamente el blindaje del Huáscar, mientras nuestros proyectiles no le hacían ni rasguños a los barcos chilenos. Esto también fue consecuencia de la negligencia y la corrupción de nuestros gobiernos, porque mientras Grau estaba pidiendo desde hace meses que el gobierno peruano comprase proyectiles para perforar los blindajes chilenos, nuestros gobernantes y congresistas se peleaban por otras cosas y no se dedicaban básicamente a apuntar a asuntos tan importantes como era el de conseguir estos proyectiles que Huáscar, que el Miguel Grau lo solicitó desde meses atrás, ¿no? Una tremenda irresponsabilidad de nuestros gobernantes corruptos de esa época, que lamentablemente mucho que desear, porque se parece, digamos, a nuestros gobernantes de este tiempo. La campaña de Tarapacá fue la campaña terrestre. Cuando ya finalmente los chilenos terminan por apoderarse del mar, capturan al Huáscar, empieza la campaña terrestre, ya empieza a ingresar, y lo hacen por Pisagua, ¿no? Porque era el único territorio o la única zona donde podían pues encontrar playa, desembarcar y destruir. Bueno, en Pisagua nuestros combatientes peruanos y combatientes bolivianos resistieron 7 horas de combate para evitar el desembarco chileno. Finalmente los chilenos desembarcaron en Pisagua, encontraron el ferrocarril en perfectas condiciones. Dicho ferrocarril encontraron en Pisagua les sirvió para luego adentrarse hasta Tarapacá. Nuestros soldados peruanos y algunos bolivianos se dirigieron hacia Tarapacá caminando porque no había otra forma. Yo no sé por qué no tomaron el ferrocarril. Dicen porque el maquinista del ferrocarril había abandonado su puesto. Bueno, los peruanos tuvieron que caminar hasta Tarapacá para encontrar pues alimentos y de alguna manera abastecerse de armamentos, ¿no? En Tarapacá nuestros soldados que estaban ahí y que pues permanecían para defensa del sur, entre los cuales podemos encontrar algunos de renombre como Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cases, Roque Sáenz Peña, bueno, peruanos que luego van a tener una participación importante más adelante, fueron los que pelearon en Tarapacá en noviembre de 1879, ¿no? En la batalla de Dolores y Tarapacá se dieron pues en Dolores fue una pequeña escaramuza, ¿no? Pero en Tarapacá sí fue una batalla muy interesante, ¿no? Los chilenos rodean Tarapacá, los peruanos al verse casi rodeados comienzan a subir los cerros y se enfrentan a los chilenos en cuerpo a cuerpo, ¿no? Los chilenos abandonan Tarapacá, huyen de Tarapacá por la valentía de los peruanos, abandonan 8 cañones, abandonan banderas, abandonan armamentos, abandonan una serie de cosas, pero lamentablemente nosotros no contábamos con caballería
y tuvimos que coger estos cañones, desarmarlos y sepultarlos en el desierto. Como no teníamos caballería, no teníamos pues transporte, los peruanos que ganaron en la batalla de Tarapacá, que ganamos a los chilenos, tuvieron que caminar desde Tarapacá hasta Arica por aproximadamente más de 20 días. En esa situación estábamos. Ya llegado a Tarapacá, a Arica, fueron recibidos con algarabía pues estos combatientes de Tarapacá. Luego vendrían dos batallas tremendas también, no había tiempo para descansar. Se vendría la campaña de Tacna, que la perdimos por falta de recursos, por falta de tropas, por falta de armamento y artillería. Y de Arica, la batalla de Arica la perdimos porque ya no había otra forma, ¿no? Definitivamente teníamos que perderla porque no teníamos gente. Habían 1.600 a 1.700 hombres resguardando o cuidando la plaza por órdenes de Francisco Bolognesi, quien pues se había pues establecido ahí con un pequeño grupo de soldados para cuidar esa plaza y defenderla. Las tropas chilenas pues luego de un combate desigual terminan pues invadiendo casi con 6.000 hombres Arica y se enfrentan cuerpo a cuerpo en esta parte del Perú de Arica, donde va a morir Francisco Bolognesi con un culatazo en la cabeza. Nuestro Alfonso Ugarte termina por tirarse por el morro de Arica. Los chilenos van a dar otra interpretación acerca de esto, y prácticamente Arica es saqueada, es prácticamente destruida por las tropas chilenas y los peruanos se dispersan. Los bolivianos finalmente, una vez de que termina su participación en Tacna, regresan a su país. Los peruanos que quedaron de Arica y de Tacna pues deciden dispersarse. Unos se van hacia la sierra, otros se van hacia la parte de la Sierra Norte, y de esta manera las tropas terminan por diseminarse. Acá vemos la toma del morro, como es que el morro es rodeado y es tomado. Acá vemos las tropas que habían ganado en Tacna, y el morro de Arica, el desembarco chileno, como es que las tropas de Bolognesi, que eran muy poquísimas, son rodeadas por los chilenos y finalmente terminan por aniquilar a las tropas peruanas. Teníamos un barco acá que era el blindado Manco Capa, que finalmente es hundido para que no fuese tomado por los chilenos. La campaña de Lima empieza en 1881, ya con una vez que los chilenos ya se habían hecho de Tacna, de Arica, prácticamente todo el sur era de Chile. Ahora solamente les quedaba invadir Lima. En Lima teníamos pues ya el abandono de la presidencia. Mariano Ignacio Prado se había ido a Europa con una ingente cantidad de dinero para comprar disque armamentos, ¿no? Pero no regresó, se llevó la plata y no regresó más. En estas circunstancias, Nicolás de Piérola toma el poder, ¿no? Toma el poder porque, bueno, inmediatamente se dio cuenta de que no había nadie en el mando, toma el poder y se hace del poder como presidente. Una vez que es reconocido como presidente, toma la decisión, no siendo militar, de realizar acciones que eran descabelladas, ¿no? Descabelladas por muchos militares que en ese entonces estaban, ¿no? Se dieron a cabo las batallas de Chorrillos y Miraflores, los días Chorrillos 13 y el de Miraflores el 15 de enero. Nicolás de Piérola decide que se debe hacer dos líneas, ¿no? Una línea o reductos, ¿no? El primer reducto en Chorrillos, el segundo reducto en Miraflores, para evitar el avance de los chilenos. Y los chilenos, que estaban al mando de Patricio Lynch, el bien pues denominado sanguinario Patricio Lynch, ¿no? Avanza hacia Lima. El ejército peruano que defendía en este caso Chorrillos fue vencido pues rápidamente por la cantidad de soldados chilenos. Cerca de 20.000 chilenos se van a enfrentar en estas dos líneas. La primera línea está pues integrada por gente que tenía preparación militar, ¿no?
y de alguna manera podía resistir, ¿no?, al ejército chileno, pero no teníamos armamentos, no teníamos cañones, estábamos prácticamente en nada, así que estos reductos nos sirvieron solamente para pantallazo, ¿no? En la segunda línea de Miraflores estaban estudiantes de colegios, estaban universitarios, estaban escritores, literatos. Ahí lo vamos a ver a Ricardo Palma también peleando en el segundo reducto. Vamos a verlo al famoso escritor Javier González Prada, y entre otros también defendiendo estas líneas, ¿no? Esta línea no resistió absolutamente nada. La de Miraflores fue derrotada inmediatamente por el ejército chileno, y prácticamente estas dos líneas fueron un fracaso de intentona por detener al ejército chileno, pues idea de Nicolás de Piérola, ¿no? La idea no fue muy buena. Hay que también anotar que cuando los chilenos entraron a Chorrillos, saquearon Chorrillos, incendiaron Chorrillos, bombardearon Chorrillos, y luego se dedicaron al trago, se emborracharon. Prácticamente todo el ejército chileno está en una tranca tremenda, una borrachera tremenda. Y en esta ocasión fue cuando Andrés Avelino Cáceres se acercó a pedirle a Nicolás de Piérola que invadamos, ¿no?, ataquemos, ¿no?, los agarremos, como dice, al fresco a los chilenos. Pero Nicolás de Piérola, a quien se le considera traidor, no dio ninguna orden, porque dice que los chilenos habían pedido una tregua. Respetuoso de la tregua, por supuesto, Nicolás de Piérola, pro chileno, Nicolás de Piérola terminó por darles pues un festín a los chilenos, que si hubiese hecho caso a Andrés Avelino Cáceres, hoy estaríamos hablando de un triunfo peruano en Chorrillos y quizás el fin de la guerra. Pero no fue así. Luego viene la campaña de la guerra, la campaña de la sierra entre el 1881 y 1883. La campaña de la guerra fue dirigida por tres grupos, ¿no? Tres grupos de peruanos. El primer grupo, Nicolás de Piérola, que se dirige al sur. El segundo grupo, Miguel Iglesias, al norte. Y el grupo central, que se va a encargar Andrés Avelino Cáceres, con pues prácticamente casi nada de soldados. Él va a tener que organizar un ejército, a los cuales los voy a llamar las montoneras, ¿no? Un ejército donde estaba integrado por campesinos, algunos sobrevivientes de las batallas de Miraflores y de Chorrillos, de Arica, de Tarapacá, y con estos pues va a empezar una especie de escaramuzas contra el ejército chileno, quienes van a ir en busca de estos para derrotarlos y de una vez acabar con el ejército peruano. Pero Andrés Avelino Cáceres logró en la batalla de Concepción entre el 9 y el 10 de julio de 1882 derrotar a los chilenos, y en la batalla de Pucará también. Finalmente, en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, Andrés Avelino Cáceres sería derrotado por falta de armamentos, por falta de municiones. Se nos acabaron las municiones, se nos acabaron los armamentos, los cañones, y tuvimos que escapar, y los chilenos pues con toda su caballería y con todo su armamento terminó por aniquilar a gran parte de este ejército de Andrés Avelino Cáceres. Aquí en Huamachuco va a morir uno de los hijos de Mario Ignacio Prado, que muere fusilado, ¿no? El coronel Prado muere fusilado en Huamachuco, luego de que fuera capturado herido en la batalla de Huamachuco. De esta manera finaliza el episodio trágico de nuestra guerra. Ya a partir de entonces solamente quedaba la rendición, que lo hizo Miguel Iglesias desde Cajamarca en el famoso grito de Montán. Y así se firman los tratados de paz. El Tratado de Paz de Ancón, suscrito en 1883, Perú cede la perpetuidad de la provincia de Tarapacá. Las provincias de Tacna y Arica van a quedar bajo ocupación chilena por 10 años. Luego sería un plebiscito, ¿no? Los chilenos finalmente no cumplieron esto, porque finalmente se quedaron con Tacna y Arica, y el famoso plebiscito nunca se llevó a cabo. Finalmente los chilenos, pues haciendo caso omiso a cualquier conversación, pues no respetaron absolutamente nada. Maltrataron y golpearon a peruanos en Arica y en Tacna, y finalmente se quedaron en propiedad de estos. Podríamos decir que no existe ningún tratado firmado entre Perú
y Chile que les entregue territorios de Tacna y Arica. Es decir, nosotros podemos reclamar Tacna y Arica, no existe ningún, aunque posteriormente se hicieron tratados, pero no existe ningún tratado legal, ¿no? Por eso es que en el año 1973 Juan Velasco Alvarado decide armar al Perú para hacerle la guerra a Chile en 1979, que bueno, dicho ese paso, no se cumplió porque pues hubo otra traición por parte de uno de sus generales, ¿no? Estamos hablando de Francisco Morales Bermúdez. El Tratado de Tregua con Bolivia en 1884, la tregua indefinida, los territorios entre el río Loa y el Padrón 23 que quedó bajo ocupación chilena. Bueno, a Bolivia se le quitó prácticamente el mar, ¿no? Se concede a Bolivia franquicias para usar los puertos de Antofagasta y Arica, que luego no fueron usados finalmente. La paz definitiva, el Tratado de Paz entre Bolivia fue en 1904, Bolivia entrega a Chile a perpetuidad de las provincias de Antofagasta, Chile construye un ferrocarril entre Arica y La Paz, se inaugura en 1913. Chile cede a Bolivia a perpetuidad el libre tránsito de sus mercaderías desde y hacia el altiplano, permitiendo que Bolivia establezca sus propias aduanas en Antofagasta y Arica. Bueno, se les dio ciertos privilegios entre comillas, pero al final no funcionó en nada. El Tratado de Lima de 1929 entregaba Tacna a Perú, volvía a Perú Tacna, pero luego de una marcha y una especie de lucha que hicieron los tacneños, porque los chilenos pues maltrataron a los tacneños, los golpeaban, se izaban banderas chilenas, es decir, con la finalidad de quedarse con Tacna. Finalmente los tacneños no se rindieron, lucharon hasta el final y en 1929 finalmente Tacna vuelve a suelo peruano. En Arica queda bajo soberanía chilena porque prácticamente los peruanos que habían en Arica eran muy pocos, se les dio un territorio muy pequeño en lo que hoy se denomina Chinchorro, ¿no? Un territorio muy pequeño que nadie lo habita, ¿no? Para que vivan los habitantes de Arica, que eran peruanos, y los chilenos se quedarían pues prácticamente con Arica. No respetaron absolutamente el plebiscito y la entrega de estos territorios, sobre todo de Arica, al Perú. Chile pagaría a Perú 6 millones de dólares de compensación, que no lo hizo. Se traza un límite de 10 kilómetros al norte del ferrocarril Arica-La Paz, llamado la línea de la Concordia, ¿no? Consecuencias de la Guerra del Pacífico: Chile amplió su territorio, anexándose pues las actuales regiones que se conocen como Antofagasta, Tarapacá y Arica. Se constituyó en el primer productor mundial del salitre, porque todos esos territorios eran salitreros, y pues le dio ingentes ganancias, ¿no? También es un territorio productor del cobre. El país se torna cada vez más acentuado, es minero, la exportación de minerales será fuerte, principal de la finanza del Estado chileno. El país quedó convertido en una potencia militar de primer orden en América Latina. Estamos hablando de Chile. ¿Cómo quedó Perú? Perú quedó en la ruina total. Nuestra economía estaba cero, no teníamos nada, pues prácticamente nuestra economía estaba en bancarrota. Los minerales pues no nos servían para nada, no teníamos barcos, no teníamos armamento, no teníamos ejército, prácticamente estábamos en nada. Así quedó nuestro país luego de la guerra con Chile. Posterior a esto vendría pues gobiernos, vamos a hablar del segundo militarismo, ¿no? Gobiernos que van a hacer prácticamente nada o casi nada por levantar al país. Finalmente pues después de más de 100 años de esta guerra, el Perú sigue estando casi en las mismas condiciones de lo que estuvo antes y después de la guerra con Chile. Bien, mis queridos alumnos, al terminar esta clase, ustedes lo que van a hacer en su casa es un breve resumen de lo que hemos tratado en la clase de hoy día, ¿no? Un breve resumen, por ejemplo, de el inicio de la guerra con Chile, el combate de Pisagua, la batalla de Tarapacá. Bueno, pues resumido, muy resumido, ¿no? En breve, muy brevísimo, y pegar algunas láminas en su cuaderno
No se trata de que ustedes hagan toda la clase, simplemente que hagan un resumen de ello, porque esto es una clase introductoria a lo que se viene, que es el segundo militarismo y la república aristocrática. Bien, alumnos, hasta el próximo video. Nos vemos.